Este jueves, en Política y otros datos. Coincido con Mónica en que es un tema muy importante, la reducción de la pobreza, pero que corresponde efectivamente al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El tema del Poder Judicial es uno de las cosas que va a detener mucho el progreso de este posible sexenio. ¿Cómo podemos evaluar el desempeño de la presidenta a un año de asumir el cargo? Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. El huachicol fiscal genera daños al erario por más de 600 mil millones de pesos. También la Corte cumple un mes entre tropiezos, desconocimiento y cambios. Y Donald Trump declara que Estados Unidos está en conflicto armado contra los cárteles. Es viernes 3 de octubre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, nuestro jefe de información en Expansión. Beto, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Qué gusto estar aquí. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oye, pues hay un montón de información. ¿Qué te parece si nos arrancamos con esto de que el huachicol fiscal pues le genera daños al erario por más de 600 mil millones de pesos? Recordemos que esta práctica consiste en la importación de combustibles al país declarados como otros productos que tienen una menor carga impositiva, lo que pues permite la evasión de miles de millones de impuestos para quienes realizan estas operaciones. Gonzalo, qué impresionante cantidad, 600 mil millones de pesos. Imagínate lo que el gobierno puede hacer con esa cantidad y sobre todo en estos momentos que lo que más necesita son recursos. Y bueno, pues es un problema que si no se le pone alto, pues va a seguir creciendo. O sea, las cantidades ahora son abismales y definitivamente el costo de oportunidad de no hacer nada, pues es obviamente pues no tener recursos que podrían bien utilizarse para seguridad, para educación, para salud, para infraestructura. En fin, Gonzalo, son 600 mil millones de pesos, además de los cuales solamente 16 mil millones, o sea, sí estamos hablando de una fracción pequeña, ya tienen querellas ante la Procuraduría Federal de la República. ¿Sabes qué es lo impresionante de esto, Beto? Es que este es posiblemente uno de los mayores delitos, uno de los delitos que más daño le generan a las finanzas públicas. Nada más para que se den un poquito una idea, el gobierno federal con esta propuesta que todavía está por discutirse en el Congreso de la Unión de los impuestos de, vamos a llamarles saludables, ¿no? Que incluyen también pues una mayor tarifa de IEPS a las bebidas azucaradas, el tema del impuesto de los videojuegos, al tabaco. Por ahí se espera recaudar un poquito más de 40 mil millones de pesos. De nuevo, estos 600 mil millones hacen que esa cifra, Beto, palidece de una manera impresionante. Sí, Gonzalo, porque incluso si quisiéramos revivir el tema de una reforma fiscal, una reforma hacendaria, no sería necesario si se le pusiera alto a este problema. Definitivamente es una cantidad importantísima que sí podría solventar muchísimos de los problemas. Pero mira, hay una buena noticia dentro de todo. ¿Sí? Uno es que se tiene detectada la cantidad y la otra es que de alguna manera sí el gobierno de Claudia Sheinbaum se nota un esfuerzo por combatir estas prácticas y lo estamos viendo a través de decomisos, de revisiones a personas, también a empresas que participan en estas redes, en la que también están involucrados, y eso sí es muy penoso, los funcionarios, los servidores públicos. Totalmente. Tanto en aduanas y también los mismos agentes aduanales, que por cierto, Gonzalo, no hemos visto ninguno detenido por este delito. Mi querido Beto, hay una cosa que tú y yo hemos aprendido a lo largo de estos años y es no se genera un hueco de este tamaño en el erario público sin la complicidad de muchas partes, incluyendo también autoridades, desde luego, pues organizaciones
criminales de alto calado, personas en lo individual. Es decir, esto es un modus operandi, esto es un crimen que requiere de muchas partes móviles para poder funcionar de esta manera. Bueno, para el siguiente año el Ejecutivo ya propuso algunas reformas al Código Fiscal de la Federación y desde luego a la ley aduanera para endurecer las medidas contra el huachicol fiscal, también contra la emisión de facturas falsas, entre las que destaca la prisión preventiva. Pero de nuevo, no es la primera vez que se han endurecido ni las penas ni las medidas de control, y aún así ya tenemos esta cifra de verdad impresionante. Pero no todo es negativo en el sector energético, Gonzalo, y qué bueno, un oxígeno, una bocanada de oxígeno para la empresa más grande, más importante de México, que es Petróleos Mexicanos. Se dio a conocer. ¿Qué hizo Pemex ahora, Beto? Fíjate que ahora no hizo nada, ahora se portó bien, le palomearon, la calificadora Fitch le elevó la nota y estabilizó su perspectiva, la tenía en W, con perspectiva estable, y ahora la elevó a W+. Esto es una noticia positiva porque desde luego la calificadora Fitch pues está considerando positivo todo este tema que hemos visto de el plan de apoyo para Pemex, el plan de rescate, el tema de las inyecciones. Hace poco dimos cuenta de la operación de recompra de deuda por más de $9,900 millones. Están viendo bien estas operaciones y qué bueno, de alguna manera que Pemex esté poniendo un poco de orden, aunque sea a paso lento, poniendo un poco de orden a sus finanzas y que esto pues signifique una mejora de la calificación, desde luego es positivo para la empresa petrolera, pero también para México. Esta sí, para que veas, no la esperaba o no tan pronto. La realidad es que ya varias calificadoras habían mencionado que los recientes apoyos adicionales que le da el gobierno federal a la petrolera eran una buena noticia para la empresa tan emproblemada. Pero bueno, finalmente Fitch jaló el gatillo y decidió mejorarle la calificación. Recordemos, estimados podescuchas, que la calificación crediticia no evalúa si lo está haciendo bien o mal la empresa o el gobierno. Lo único que mide es la voluntad y capacidad de pago que tiene Pemex para poder hacer frente a todas sus deudas, a todas sus obligaciones financieras. Y bueno, esto lo que dice, por lo menos esta calificadora, es a Pemex se le nota un poquito más de voluntad y sobre todo pues se nota la ayuda del gobierno federal. Y bueno, mi querido Beto, cambiando de tema, la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya cumplió un mes, pero lo hace entre algunos tropiezos, entre varios cambios, algunas evidencias de inexperiencia, desconocimientos. Sabíamos que la curva de aprendizaje estaría ahí, pero creo que no en la medida en la que hemos visto por lo menos a algunos ministros. Sí, Gonzalo, y ahora con el tema de las redes sociales, que podemos acceder a videos en los que pues vemos justamente estas sesiones o algunos extractos, pues se han evidenciado justamente estos errores. Y lo preocupante es que, bueno, pues uno esperaría que una persona que aspira a ser ministro de la Suprema Corte pues tenga los mínimos conocimientos básicos de lo que es el derecho, de lo que es el mismo poder judicial, del sistema judicial mexicano. No esperaría, por ejemplo, que tú contrataras un periodista que no sepa lo que es un concepto como la entrevista, como lo que es un reportaje, como lo que es una crónica. A un economista no le pedirías que no sepa, pues por lo menos hacer cálculos, en fin. Es lo mínimo que tú pides y aquí, bueno, pues puro lo que hemos profesional, visto, Beto. Puro profesional, Gonzalo. Sí, porque las curvas de aprendizaje, aunque pues sí debemos entender que son necesarias, también tienen un costo. Y mira, simplemente para contarte algunas de las situaciones muy curiosas que hemos visto en esta Suprema Corte. La ministra Lenia Batres, que incluso ya tiene un recorrido, ella no es precisamente como nueva en esto, ella es ministra desde diciembre de 2023, ha tenido varios traspiés. Uno de ellos durante el primer mes, en una sesión dijo que la controversia constitucional es una especie de juicio de amparo y confundió varias veces los asuntos en revisión en plena sesión. Sí, la verdad es que por lo menos aquella ocasión que confundió la controversia constitucional con el
con el juicio de amparo, varios en redes sociales sí se le fueron encima. Otro caso que generó controversia, Beto, fue una explicación de Arístides Guerrero, el famoso ministro Chicharrón. Ya que hace unos días se difundió un video que evidencia que este ministro copió desde Google párrafos para explicar el principio de taxatividad. Beto, aquí me parece que el delito es que lo haya googleado en lugar de haberle pedido a la inteligencia artificial o no sé, alguna otra manera para tratar de ser menos evidente lo que estaba haciendo. Además, también otro caso, la ministra María Estela Ríos González votó a favor de una propuesta de su compañera Yasmín Esquivel sobre una regulación de hidrocarburos, porque dijo tal cual, es muy lindo como lo propuso. Sí, cosas muy curiosas. Y a ver, Gonzalo, en una reflexión, digamos, de este tema, es toda institución grande y compleja, pues pasa por fases de ajuste, ¿no? Ahora, lo preocupante sería que estos errores que estamos viendo, estas distracciones, estas confusiones, esta curva de aprendizaje, sean sistemáticas, se estén repitiendo, que no haya mecanismos reales de corrección. Y obviamente, el reto no solo es jurídico, o sea, no solamente estamos hablando del tema de las leyes, sino también organizativo, comunicativo, que esto al final de cuentas transmita poca credibilidad de nuestra corte, que estos tropiezos tengan consecuencias duraderas, que haya una pérdida de autoridad, de legitimidad, en fin, creo que es muy importante que sí se acelere esta curva de aprendizaje porque no podemos perder mucho tiempo, sobre todo pues con tantos temas importantes que México tiene que resolver en materia judicial. La Corte, Beto, recordémoslo, es al final del día el máximo garante de la Constitución y de nuestras leyes. Es además, en teoría, el organismo, ¿verdad?, judicial con la mayor jerarquía en nuestro país. Es uno de los 3 poderes de la Unión. Así es que este tipo de cosas, pues lo único que hacen, como bien dices, es minar la confianza que hay en nuestras instituciones judiciales. Y hablando de temas judiciales, pues ya los diputados dicen que van a analizar la ley de amparo que ayer les comentamos aprobó en el Senado. Pues bueno, la presidenta la criticó, aunque ella propuso la ley. También Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, pues afirmó que la minuta de reformas a la ley de amparo avalada por la Cámara Alta la van a tener que someter a revisión por eliminar el principio constitucional de no retroactividad de las leyes. Se les pasó. Sí, se les pasó y bueno, también son detalles que pasan no solamente en el Poder Judicial, también en nuestro Poder Legislativo hay pues este tipo de circunstancias, de situaciones. Ya veremos qué sucede con este tema, particularmente de la retroactividad, pero sí urge legislar en este momento, Gonzalo, pues para bien de México. Urge legislar, urge poner orden, urge controlar el huachicol fiscal y también urge, Beto, ver qué es lo que va a ocurrir con CFE Telecom, que tendrá un recorte y ahora solamente operará con el 12% del presupuesto que tuvo este año. La desaparición de CFE Telecomunicaciones y los cambios en la dirección reciente provocaron un semestre prácticamente de inactividad que además podría agravarse el siguiente año. Beto, imagínate que te digan de un año para otro 88% de tu presupuesto se va. Sí, Gonzalo, el plan de internet va a contar con, bueno, si se aprueba desde luego en diputados, si se aprueba, va a contar con 11,000 millones de pesos. El año pasado, digamos, los recursos con los que pudo operar este tema fueron más de 90,500 millones. Estamos hablando de una diferencia importante y bueno, pues va a tener que hacer muchísimo porque además el tema de la conectividad del internet, que es para mí una prioridad, porque si queremos hablar de un país desarrollado, si queremos prosperar para que también incluso varias capas de la sociedad que han sido desfavorecidas pues puedan de alguna manera dar ese brinco a una situación mucho mejor. La conectividad en internet me parece que es un punto clave. Yo espero que parte del recorte, que es un recorte importante, se explique porque ha habido un avance a lo largo de la existencia de este proyecto y que cada vez pues obviamente requiera menos, pero si es un tema en el que la conectividad todavía
falta por llegar a muchos lugares y estos recursos van a terminar siendo insuficientes para cubrir ese boquete que todavía tenemos, sí es preocupante. Ojalá que pues sí podamos, que sí se pueda lograr con esos 11,000 millones de pesos para el próximo año hacer lo que se necesita. De lo contrario, pues sí seguiremos padeciendo en este tema de conectividad. Beto, y es que además sabemos que no hay dinero que alcance, pero siento que sí es un castigo particularmente severo a esta unidad de la Comisión Federal de Electricidad, que además tiene un propósito importantísimo en estos momentos en los cuales también, ya lo dijiste, la conectividad es básica, pero también es parte del Plan México, es parte de los planes de la actual administración para poder potenciar el crecimiento económico de nuestro país. Con toda franqueza, se antoja pues muy extraño, ¿verdad?, que de pronto haya un recorte tan masivo a una unidad tan relevante, pero también no olvidemos que del otro lado pues hay una agencia digital que está tratando de reconfigurar de manera importante este tema de la digitalización en México. Sí, y Gonzalo, nada más ya para concluir como esta idea sobre los menores recursos con los que va a contar es esta reducción presupuestaria que enfrentará el próximo año el Internet de la actual administración también responde a la incertidumbre que aún impera al interior del proyecto. La CFE Matriz, por ejemplo, recibió una partida moderada de cerca de 554,600 millones de pesos para 2026, a diferencia de los poco más de 545,000 millones que se le asignaron este año, y esto resta margen para que la empresa destine mayores recursos financieros al plan de conectividad. Vamos a darle seguimiento, Gonzalo, aquí en Expansión, esperando que sí, pues los recursos, como bien comentas, no hay recurso que alcance para todo, pero por lo menos que pues sí logre dar un avance que tanto necesita el país. Totalmente de acuerdo. Y bueno, resulta, Beto, que Donald Trump, autoproclamado candidato al Premio Nobel de la Paz, le declaró la guerra a los cárteles de la droga. Dijo que Estados Unidos ya está en un conflicto armado contra estas organizaciones. Antes de que se me asusten, en realidad puso la mira en Caracas, en Venezuela, hacia donde están enfiladas las baterías de las autoridades estadounidenses, más allá de México, sorprendentemente. Creo que ahí el control de daños ha sido importante del lado de nuestra frontera, pero en el caso de Venezuela, ahí hay todavía muchísima presión. Gonzalo, parece una broma lo del tema del autocandidato a Premio de la Paz. La próxima semana se va a dar a conocer y no me parece tan descabellado, por ahí. Antier, Beto, estuvimos nuestra productora Mónica Alfaro y tu servidor en un programa de radio donde se trató el mismo tema y yo traté de poner un poquito de controversia al respecto e hice la pregunta: ¿por qué le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama? No, o sea, nos quedamos en silencio porque no lo sabemos. Es decir, de verdad, o sea, han pasado los años y seguimos cuestionándonos, o sea, cuáles fueron las razones por las cuales le dieron el Premio Nobel de la Paz al expresidente estadounidense Barack Obama, quien además incrementó la presencia militar estadounidense en Afganistán y también en Irak. En el caso de Donald Trump, como bien lo dices, no nos parezca descabellado que la próxima semana que finalmente se den a conocer o comiencen a darse a conocer los premios de este año, pues en una de esas se nos cuele Trump. Sí, Gonzalo, va a ser muy interesante y como siempre controversial quien gane el Premio Nobel de la Paz, pero sí va a ser muy interesante si llega a ser Donald Trump. No lo creo, pero a ver, no tampoco lo descartemos. Lo que sí es que este tema de que Estados Unidos ya se declara en conflicto armado contra los cárteles surge de una carta que fue obtenida por la agencia AFP de una fuente parlamentaria. Esta solicitó permanecer en anonimato y también llega después del despliegue a finales de agosto, como bien lo comentabas, a varios buques en el Mar Caribe y la destrucción de 4 lanchas supuestamente de narcotraficantes con al menos 17 muertos. A ver, también hay otro asunto, Gonzalo. Sabemos que
también a los que tienen en la mira son a los cárteles de droga mexicanos. Digo, esperemos que no tengamos que no se tenga que recurrir a una situación como como ha sido con estas lanchas venezolanas, pero pues de que el hombre va decidido, eso ni lo dudemos. No, totalmente de acuerdo. Ahora, la Constitución de Estados Unidos establece que únicamente el Congreso de ese país tiene la capacidad de declarar la guerra, así es que cualquier declaración oficial debe venir desde ahí. El Pentágono también estimó en esta carta que los cárteles involucrados en el narcotráfico se han envuelto a lo largo de las últimas décadas en organizaciones mucho mejor armadas, mejor organizados, también son más violentos y desde luego causan la muerte de decenas de miles de ciudadanos, no nada más en sus países de origen, también son, digamos, precursores de fallecimiento de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses que consumen sus productos cada año. Pero bueno, o sea, sí es otro lenguaje el que utiliza la administración Trump. Así es, Gonzalo, y bueno, en respuesta también el presidente Trump determinó que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas, así que ordenó al Ministerio de Guerra llevar a cabo operaciones contra estas conforme al derecho de los conflictos armados. Pero bueno, Beto, vámonos ya con la última nota de la semana, que además creo es la más relevante del día para ti y para mí. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Beto, ya hay materia prima, ya hay balón oficial para la Copa del Mundo 2026. Adidas presentó el Trionda, el balón oficial de la justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Desde hace 55 años que la firma alemana se hace cargo de los balones oficiales del Mundial. Triste porque ya no se hace cargo ni de los uniformes de su propia selección, de la selección de Alemania, es Nike, pero a mí me gustó el balón. Yo en redes vi que decían es un brazuca, es decir, el balón con el que se jugó el Mundial de Brasil hace algunos años, es un brazuca renovado. A mí sí me gustó el balón. Sí, está bonito porque además tiene elementos de cada uno de los tres países, o sea, tiene el color verde de México, el rojo de Canadá, el azul de Estados Unidos, con ciertos símbolos de cada uno de los países. A mí la verdad también me gustó mucho y de alguna manera también son parte de la identidad que quiere cada organizador. En este caso, pues van a ser tres países. Quiere una identidad propia y el balón es una de ellas. Vamos a ver qué tal responde sobre todo con el tema del pateo, de cómo se mueve. A los porteros. Yo me acuerdo en 2002, me tienes que recordar el nombre de ese balón que siempre se me olvida, pero cómo era un terror. Fevernova. El Fevernova les aterraba a los porteros porque se les movía de una manera y eso generaba pues obviamente que hubiera más goles. Esperemos que este balón tenga también algo de magia. Creo que va a tener tecnología para que las decisiones de los árbitros en cuestiones de pues si rebasa la línea, seguramente de estos disparos que a veces es controversial si rebasó la línea, es gol, no es gol. Seguramente muchas decisiones van a ser mucho más ágiles y pues sobre todo para que el espectáculo y para que el principal invitado, que siempre es el gol, pues sea el principal invitado en esta gran fiesta. Correcto. La verdad es que los balones también son pues un ícono, ¿verdad? De cada uno de los mundiales que hemos vivido y yo creo que quienes somos aficionados al fútbol vemos un balón y casi de inmediato que podemos decir ese perteneció a tal o cual mundial. Entre mis favoritos, la verdad sí está el tango de 1978 en Argentina. También me gusta mucho el etrusco del Mundial de Italia 90. Ya mencionabas tú el Fevernova, que tiene un diseño distinto. Digamos, se perdieron algunas de las rayas, ¿verdad? Más bien tenía así como una especie de flamas, no sé cómo describirlo. También a mí me gustó mucho el que se presentó en el Mundial de Alemania 2006. Sí, obviamente cada vez más vanguardistas en su diseño. Los primeros que mencionabas, el tango, el etrusco, mucho más tradicionales. Para los que nos gusta el fútbol, creo que es el balón clásico de los hexágonos, muy bonitos. Y ¿sabes qué, Gonzalo? A mí lo que me está gustando es que cada vez empieza ya a tomar color.
hablábamos la semana pasada de las mascotas, en esta ocasión estamos hablando del balón. Qué padre que tengamos 3 países organizándolo y que parece ser que en términos de organización todo de maravilla. Sí. Ojalá que en 2026 no solamente lo hagamos muy bien en el Mundial de Fútbol, también que lo hagamos muy bien en el TEMEC. Pero esa ya es otra discusión. Ahí no hay balón, Beto, todavía. Ahí no habrá mascotas. Ahí las patadas. Ni árbitro, Gonzalo. Igual. No hay árbitro. Las patadas estarán igual de duras. Pero bueno, Beto, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de cierre de semana. Gonzalo, muchas gracias, y si me permites, rapidísimo, en nombre de la redacción y mío, desde luego, el mayor de los éxitos. Te queremos mucho, eres una persona muy brillante. Tú y yo cumplimos un sueño, y es trabajar juntos, y creo que con eso me quedo. Me acuerdo mucho en el primer episodio que grabamos juntos del Daily, yo te dije te quiero. No ha cambiado eso. Te quiero mucho, Gonzalo. Es exactamente lo mismo, mi querido Beto. Yo también te quiero un montón. Quiero a toda la gente aquí en Expansión. Y bueno, antes de terminar ese breve anuncio, a partir de la próxima semana arranca una nueva etapa de esta Expansión Daily, en el que, de la mano de las voces de quienes ustedes ya conocen, las y los periodistas de Expansión Política y también Sports Illustrated, les traerán todas las mañanas la mejor información para entender o tratar de comprender un poco más este mundo tan complejo. Como ya lo intuyeron, yo dejo este espacio profundamente agradecido con todos y cada uno de ustedes por darnos play cada día y colocarnos desde hace varios años ya como uno de los podcasts de noticias más escuchados y relevantes. Le quiero dar también las gracias a mis colegas, cuyo profesionalismo y dedicación se refleja en cada una de las noticias que aquí les damos a conocer. Muchas gracias a Mónica, nuestra productora, a Enrique, a Paulina, a todos los involucrados en este podcast por estar al pie del cañón, sin importar el día, sin importar la hora. Gracias a las reporteras y reporteros, a las editoras, a nuestros editores, al equipo de redes, de diseño, a nuestra área de broadcasting. Gracias también a nuestra área de marketing. Gracias al comité editorial de Expansión y al resto del board de esta casa editorial por la confianza para permitirme encender todos los días este micrófono que hoy apago. Sigan dándole play todos los días a esta Expansión Daily para el mejor análisis, la mejor información y todo lo que hay que saber y entender que está aquí en este su podcast. Beto, ya sabemos, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y en nuestras redes en @expansiónmx. Ya saben también que el mejor análisis deportivo está en sportsillustrated.mx. Y ahora sí, querido equipo, los escucho el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.